perdón, que hay como dos, que estás planteando como dos definiciones distintas de poshumanismo. Una, pensado así como síntoma, que sería, bueno, determinadas cuestiones del humanismo no nos conforman y queremos elaborar una nueva visión que es el poshumanismo. Pero otra sería la transformación tecnológica radical del ser humano, que es un poco diferente a eso. Y me parece que de alguna manera lo que discutíamos al principio es eso. Es el poshumanismo entendido como transformación biológica ya muy radical del ser humano. Es verdad lo que vos decís, que el hecho de un cavernícola de estar golpeando una piedra seguramente debe haber producido alguna modificación cognitiva, quizás hasta biológica en el cerebro. Es muy probable que haya sido eso. Pero me parece que en el poshumanismo se habla de un cambio más radical, de transformar al ser humano en un cyborg, entre comillas, que es muy diferente a lo que uno interpreta como ser humano. Creo que en ese sentido, bueno, tenemos dos definiciones distintas de poshumanismo que por ahí habría que diferenciar justamente. Sí, coincido en parte con esto. A ver, claro, uno podría tomar la tradición, la de la Carta del Humanismo, lo que escribe Foucault, y podría ir hacia atrás, inclusive a Pico de la Mirándula. Bueno, pero esa, yo creo que ahí tomamos, digamos, una línea de análisis, de debate, de reflexión. Bien, es una corriente. Yo en los libros que he podido identificar bajo lo que lleven en el título, lo transhumano, lo poshumano, transhumanismo y tal, sobre todo son de línea o de publicaciones angloamericanas. Tengo varios, he adquirido varios de ellos, y he podido ver el resto de las citas. Toman alguna de estas cuestiones, pero no es el foco. Y hacen, como suelen hacer, creo, la pseudofilosofía, hacen ahí una mezcla de corrientes, de pensamientos, de ideas. Pero el foco lo tienen en el desarrollo. Por eso yo al principio decía, son las cuatro tecnologías que eso es muy fuerte. Es más, y es fuerte porque lo propusieron al más alto nivel en Estados Unidos y porque Europa recogió el guante para no quedarse atrás y produjo un informe también con otra perspectiva, pero respondiendo diciendo acá tenemos que decir algo. Y eso el foco era tecnologías que puedan transformar al ser humano. Eso de qué es el ser humano quedaba ahí. Está. Ahora, si uno pusiera el foco acá, entonces está discutiendo una serie de cuestiones que yo creo que emergen además dentro de este desarrollo de las tecnologías, cualquiera de ellos, que los conjugan, y donde uno no puede evitar saber ya previamente e indagando aún más qué fuertes intereses económicos, políticos y militares. Por ejemplo, el informe en Estados Unidos apunta a prestar estas transformaciones para los futuros combatientes. Esos están detrás de él, ya lo tiene en la cabeza. El super soldado lo tiene. Digamos, hay varias de estas cuestiones y el desarrollo de líneas de investigación, de financiación y tal, donde hay fuertes intereses para esto. Entonces, no es meramente una reflexión filosófica, ni está hecho por filósofos como puede ser la discusión de Heidegger, Foucault y demás, que toma una línea de discusión filosófica. Estos son, yo llamaría pseudo filósofos en el sentido de no se meten con las cuestiones de fondo, que las largan como si superan la verdad y superan la moral y la ética ahí en dos líneas. En dos líneas ya se la sacaron de encima.
Los franceses, hay Jean-Pierre Janger, por ejemplo, es uno que, bueno, también ha tomado esas líneas de juntar cosas, hacer una mezcla de biología, técnica, filosofía o pseudo-filosofía, etc. Ahora, respecto al ser humano, yo creo que en esa perspectiva el núcleo fuerte de ellos es la especie a la luz de la evolución natural de la especie, claro, el darwinismo, digamos. Entonces, ¿por qué vamos a superar? ¿Por qué vamos a cortar la cadena de la selección natural? Claro. Nosotros vamos a introducir una cosa que no tiene nada que ver con la selección natural de la especie, ni con la evolución natural de cómo va a evolucionar el cerebro dejado a su aire, digamos, que evolucione. Además, acá vamos a introducir una modificación, vamos a cortar la cadena y vamos a abrir nuevos espacios. Yo creo que la idea fuerte, insisto, por lo menos de esta serie de autores, Nick Bostrom, qué sé yo, una pila, ¿no? Sí. Pero la idea fuerte de esto, que insisto, separa un poco de la filosofía más seria, más académica, más rigurosa, diría, anda por ahí. Son algunas pinceladas filosóficas o alguna pretensión de dar algunas respuestas a interrogantes que la filosofía introduce, pero de una manera muy ligera y con cuestiones medias traídas, insisto, traídas un poco de los pelos en ese sentido, ¿no? Pero en esa perspectiva también de lo técnico como un foco que incluso empieza a definir cosas cuando la técnica en sí no puede definir nada, la técnica en sí no define nada, en todo caso habrá que reflexionar sobre ella, a ver qué hace. Pero digo, en esta perspectiva se meten también el tema de las enfermedades, el tema pero creo que es una problemática que corre con ella, pero que es distinta, es decir, el tomar al cuerpo humano normal y medicalizarlo y transformarlo todo en todo puede ser un trastorno, todo puede ser atendible, pero es evidente, ya hay pilas de ejemplos de que esos son intereses, intereses de modificación. Es decir, si yo medicalizo la vejez, igual que medicalizo la menopausia, como se lo ha hecho, igual que medicalizo el niño inquieto con sus piernas que no se puede aguantar en la escuela y está moviendo las piernas y lo constituyo en un trastorno, y tengo una... Entonces, ese esquema de la medicalización, yo creo que va ligado a fuertes intereses económicos, por tanto que inciden en los medios de información, en la cultura, etcétera, y tal, pero donde uno ve en realidad modificaciones dadas por una serie de condiciones económico-políticas que van introduciendo esos cambios culturales, ¿no? Pero que en el fondo, digamos, no arrojan nada de luz sobre las cuestiones que pomposamente creen poner en debate, ¿no? Porque cuando dicen el poshumano va a superar al ser humano como tradicionalmente, es una pretensión muy seria, digamos. Yo agregaría a esa ligereza que vos marcás en los análisis de tipo filosófico, una ligereza y una superficialidad muy grande también en los análisis de tipo científico-técnico que hacen. Realmente, si a veces uno lee las supuestas modificaciones genéticas que se van a hacer el ser humano, uno dice, bueno, el que lo escribió no sabe nada de genética. Con lo cual hay también una visión bastante superficial de cómo son las ciencias. Lo que vos adelantabas al principio, de en realidad esto que están proponiendo, que alcanza, qué fundamentos tiene de tener alguna... Es que de hecho incluso hubo desarrollos tecnológicos
que no fueron anticipados. Sí. O sea, en general, muchos desarrollos tecnológicos anticipados no se cumplieron. Sí. Si uno recuerda, hubo un momento en que se hablaba de las llamadas autopistas del conocimiento, que iban a hacer algo, que estaba en internet. Bueno, no se cumplió absolutamente nada de eso. Ahora, los teléfonos celulares, con el desarrollo casi enfermizo que tienen hoy, no fueron anticipados. Entonces, a veces, cuando se plantea la filosofía de la tecnología, se la ve de una manera muy superficial. Y respecto del teléfono celular, también podríamos pensar si la enorme maquinaria propagandística y económica que hay detrás del teléfono celular y esa obsesión de la gente que vemos por la calle con el teléfono celular de esta manera, de alguna manera no es un intento de influir sobre el ser humano a través de ese dispositivo tecnológico motivado por intereses enteramente económicos. Y yo pienso que el celular, como otras, no creo que detrás de producir celulares haya estado una finalidad así. No, al principio no. No, yo creo que la finalidad macro detrás de la que se embarca el celular, como se embarca, qué sé yo, en medicina hoy, el encontrar medicinas personalizadas, es decir, tratar de a través del genoma individual, no el genoma de la especie, sino el genoma individual, poder encontrar fármacos que funcionen para la diabetes, no para la diabetes, para tu diabetes, para la mía o la de cualquiera, tal, pero de manera personalizada que tenga un determinado efecto, con lo cual el día de mañana, así como uno quiere tener ahora el celular propio, no sé qué, querer tener la medicina propia. Ahora, creo que esto forma parte de un modo de producción, digamos, que estamos viviendo, en el cual la promoción del consumo individual y del individuo como consumidor, no las categorías de gran escala del necesitado, sino del el que desea a nivel individual transformar esa necesidad en un deseo individual. Creo que el motor del desarrollo del capitalismo actual, digamos, me parece que todos esos dispositivos que tienden a una fragmentación o a una mónadas cada vez que se multipliquen más, van en este camino por un modo de producción que no se desliga de lo que decíamos al principio, porque ahí se encuentra uno también cuando se está hablando, cuando yo decía Dan Brock o Wickler o Daniel, que son bioticistas, algunos filósofos como Daniels, que ha trabajado salud a la línea de George Rawls, o Dan Brock, que ha sido un filósofo, bueno, no de primer nivel, un Rorty, no un McIntyre o cualquiera de los de primera línea, pero que ha estado en una segunda línea de filósofos más o menos interesantes, y esto te abre en el tema de las líneas de especie, donde se van personalizando, digamos. Creo que hay un clima de época, hay una tendencia de época que apunta en ese sentido. Pero en ese movimiento yo creo que uno ve las desigualdades crecientes y las injusticias crecientes a la vez. Y ahí es donde uno filosóficamente, a la luz de reflexionar sobre la justicia en términos ya filosóficos, dice, bueno, acá no hay consistencia o no hay un nivel de fundamentación. Usted me podrá decir cualquier cosa que va a pasar, incluso puede llegar a pasar, pero lo que no me ha demostrado en nada es cómo va a progresar, no en la capacidad del cerebro, cómo va a progresar 1 milímetro en ser más justo que lo que éramos hasta el momento. Vale. Dijiste progresar y justamente cuando vos estabas hablando en el medio me hizo ocurrir el programa del progreso. Me parece que ahí hay también un tema fundamental y que eso es independiente de si tomamos una corriente de análisis más continental, vamos a decirlo así, filosofía continental o filosofía
más anglosajona. Con cualquier idea de poshumanismo que manejemos, creo que el hecho fundamental es que cuando se insiste sobre los condicionamientos económicos y la motivación económica de todo esto, es porque lo que está muy claro en esta época es que no hay otra motivación. Porque si uno se para en 1850, obviamente las motivaciones económicas eran las mismas que ahora, había capitalismo como ahora. Sin embargo, había una idea de humanismo que termina mal. El liberalismo y socialismo en el 50 estaban... Y había una disputa. Bueno, ahí está, había una disputa. Hoy había una idea de progreso, y esa idea de progreso estaba en disputa. Sí. ¿Qué era lo que significaba progreso? Sí, había una idea alternativa de progreso que no era la capitalista. Sí. Entonces, me parece aunque que Marx también apuntaba al progreso por la técnica. Sí, obviamente desde ya, y además Marx pensaba que el capitalismo era una etapa hacia el socialismo, hacia el comunismo en realidad, con lo cual no, digamos, está... Pero me parece que hay un hecho fundamental, porque vos en un momento, cuando empezamos, empezaste con unos post. Además del poshumanismo estaba posverdad, posmoral, posmodernidad. Entonces, pregunta, ¿por qué tanta insistencia con post? ¿Por qué después de? ¿Después de qué? ¿Después de algo que se terminó? ¿Qué se habría terminado? El capitalismo no se terminó. Nadie habla de poscapitalismo, ¿sí? O sea, entre todos los post no le podríamos poner al capitalismo el prefijo post. No. Pero lo que sí le podemos poner post es al hecho de que ya no hay ningún discurso humanista que acompañe al capitalismo, como lo hubo. No hay ningún discurso humanista contra el capitalismo fuerte. Entonces, en el sentido de uno podría decir, el humanismo marxista era un discurso contra el capitalismo, utilizando ciertos términos de la misma cultura. Esto es, la necesidad de pasar por el modo de producción capitalista para acceder a otro, sin una idea de progreso, muy del siglo XIX, pero era una idea. Creo que es una cosa fundamental. Cuando uno dice vamos a crear el supersoldado, ¿no? El argumento de venta es vamos a crear el supersoldado. ¿Eso nos hace mejores? No. Hay un supersoldado. A esto me refería yo con la idea de optimización. La idea de mejora, esto no lo digo apoyado en ningún autor, es algo que se me ocurrió casi ahora. La idea de mejora supone que hay algo, que hay como una deficiencia que se puede mejorar, ¿sí? Que hay algo, que esa es la solución a un problema que está. La optimización es, lo podemos hacer y lo vamos a hacer, no es que estaba mal así como estaba, no es que había algo, o sea, como la idea de mejora me parece que supone o imagina un atisbo de teleología que no puede haber en la idea de optimización, de simplemente, algo que creo que discutimos antes, no es que es algo que es deseable, es posible y por lo tanto es deseable, sino que se hace lo que es posible sin saber del todo si es deseable hacerlo o no. Y en ese sentido, en los discursos de venta de todas estas cosas, los intereses económicos no encuentran ningún contrapeso, no encuentran nadie que les diga, no, disculpen, no nos interesa el supersoldado, no hay manera. ¿Por qué? Porque el problema es que, por ejemplo, en el caso, vamos a tomar un caso de supersoldado, se nos escapa a la vida cotidiana de cada uno. Pero, por ejemplo, respecto de algo como transformar a la vejez en una enfermedad. Bueno, hay acciones para hacer. Hay manera de pensar, decir, no, mirá, bueno, una arruga no está mal, no podemos pensar, no podemos ir pensando. Y esto es importante porque supone una transformación en términos culturales en el sentido de, dicho muy poco académicamente, parar con esta locura. De parar con la idea de que toda anomalía es una enfermedad. Ese es el otro desplazamiento que se organiza. La diferencia entre lo normal y lo patológico, que antes podía ser como... Ahora ya es como todo es virtualmente patológico, por lo tanto nada es virtualmente normal, y por lo tanto todo es modificable sin que todos tengamos en claro que esa modificación es deseable o no. Es algo que un comité de ética podría aprobar. Entonces, parece que uno de los problemas centrales que tenemos es que el acompañamiento de la tecnología, ya que justo nos está acompañando la tecnología en este momento, estos discursos acompañan a la tecnología simplemente porque no tenemos ningún valor, entre comillas, normativo para decir
qué tecnología sí, qué tecnología no y en qué condiciones. Por lo tanto, nos convertimos, o sea, si uno no, yo por ejemplo no comparto una posición del tipo la integridad del ser humano como si fuera una especie de naturaleza inmodificable. Creo que se puede modificar lo que sea, siempre y cuando haya una pregunta ética que esté animando ese cambio. Lo que creo que nos pasa en esta época es que hay un montón de modificaciones que no pasan ningún rasero ético, ni de una ética vieja o una ética más tipo proclive a, bueno, a ver, veamos, a ver, saquemos esta. Y creo que eso es un fenómeno que va a crecer, por esto que decíamos antes, es cuando uno hurga en por qué todo esto está pasando, uno encuentra intereses económicos. Pero a mí siempre la explicación de los intereses económicos nunca me termina de cerrar, porque digo, intereses económicos hubo siempre. Entonces, pero si nosotros los vemos tan claros, es porque no hay contrapesos a eso, entonces se nos hace muy evidente. Puede ser, pero yo te diría dos cosas, porque arrancamos con la ciencia y la técnica. Ahora, si lo uno con intereses económicos, la ciencia y la técnica después de la segunda mitad del siglo XX no tiene nada que ver con el Claro. siglo XIX, nada que ver. Science, El ¿no? poderío de la ciencia y la Claro. técnica, Claro. ¿verdad? Si querés, la bomba atómica, si querés, la resucitación de las personas, si querés, la prolongación indefinida del sostén vital, si querés, la reproducción humana asistida fuera de tal. Digamos, el poderío de la ciencia hoy es incomparable. Junto con ese poderío, el poderío económico asociado al desarrollo científico-tecnológico es incomparable. Estados Unidos en el año 70, todo el gasto en investigación en los Estados Unidos, finales de los 60, eran 2.000 millones de dólares al año. Toda la investigación en Estados Unidos. Hoy, en un trimestre, lo que te factura 3.000 millones, uno de los de los grandes laboratorios, de los 10 grandes, 3.000 a 4.000 millones de dólares por trimestre de factura. O sea, es incomparable el salto que hemos visto. Esto por un lado. Yo creo que asociado a eso va también la idea de pos. ¿Qué es pos qué? Está bien, estamos posverdad, posmoral. Hay algunas líneas, bueno, insisto, la discusión del rigor filosófico es una cuestión, pero después hay estos fenómenos, ¿no? Estos que se observan. Y, a ver, yo creo que si uno mira en esta perspectiva también del desarrollo científico-tecnológico, como estábamos, el desarrollo político, económico, cultural, etcétera, hay un gran salto en cómo se ordenó el mundo en la posguerra. 46-47. Declaración de Derechos. ¿Y en qué consistió eso? En un gran pacto que ordenara el mundo, armonizando un poco a los dos grandes campos vencedores en la Segunda Guerra, que fueron el campo socialista y el campo capitalista, digamos. Y cuajaron en esa entente cordial, por lo menos canalizada por la Guerra Fría, ¿no es cierto?, de los pactos de derechos civiles y políticos para el orbe capitalista, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales para darle el gusto al campo socialista. Bueno, mezclemos los dos, saquemos dos grandes tal, hagamos Naciones Unidas tal, la mujer de Rockefeller, de Roosevelt. Digamos, eso fue el modelo de ordenamiento. Creemos también el Fondo Monetario Internacional para ordenar cuando las cosas se desordenan. Bueno, eso funcionó tragando saliva, digiriéndolo, sobre todo el campo capitalista, porque el campo socialista se vino a meter donde nadie quería que se metieran, digamos. El capitalismo nació y el socialismo viene de agregado, de recién llegado, de novedoso, a jorobarnos el mundo que teníamos organizado de una manera. Entonces, lo que
el liberalismo, para hablar ya en la forma política, digirió es que tenía que hacer concesiones. Yalta, Poda, lo que uno quiera. Hizo concesiones. E hizo concesiones a ese orden, a ese nuevo orden internacional un poco más equilibrado. En Estados Unidos, sobre todo, en Inglaterra también, Estados Unidos que no firmó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la producción académica siguió largando alternativas y política en un determinado momento, cuando todavía no había caído el campo socialista en el 89, en lo interno, no para disputar a nivel general, pero para disputar a nivel interno por lo menos, que es un Robert Nozick con Anarquía, Estado y Utopía, Estado Mínimo. Es decir, Estado Mínimo, lo que ahora estamos viviendo en Argentina. Es decir, acá hay que borrar una serie de eso. El Estado tiene que ser nada más que para la seguridad, para el cuidado, el que no se dañen unos a otros, mínimo y tal. Entonces, eso ya estaba planteado acá. Cuando Rorty plantea tirar abajo todo el sistema de derechos humanos explícitamente, olvidémonos de todo esto, digamos, esto se trabajó. Creo que hay una etapa expectante del post, todavía no era post, porque todavía no podían decir el mundo tiene que ser así. Yo creo que a partir del 89, el 90 Banco Mundial, etc., el mundo lo empiezan a pensar como uno desde el capitalismo. Y de hecho, el capitalismo triunfa en todo el mundo, hasta la economía de mercado en China, donde uno quiere, Rusia después cambia, los países delante, órbita soviética. Entonces, yo creo que el post es el post de los 90 en adelante, de lo que ahora se llama el neoliberalismo, que toma supuestos y propuestas que ya estaban gestando en los años 70, ya la estaban, y el primero en aparecer después de Reagan y Thatcher, ya alargando políticamente sus novedades. Nosotros la tuvimos acá con la dictadura, el 76, y achicar el Estado, agrandar la nación. Entonces, yo creo que el post es cuando se consuma el hecho unilateral. Ahora somos nosotros. Ahora la globalización es esta, ni siquiera es industrial, es financiera. Y ahora este es un mundo. Este es el mundo, este es el nuevo orden. Y en el nuevo orden es post. ¿Es post qué? Se pueden leer muchos post. Hemos estado viendo algunos, pero entre ellos es post derechos humanos, como sistema normativo que digamos, de algún modo estemos todos de acuerdo. El sistema de derechos humanos es el frente de ataque en lo cultural que hay. Entonces yo creo que ahí hay post, y creo que se van mezclando, y no es que una cosa explique la otra, se van mezclando una serie de cosas. En algunas cuestiones uno dice, bueno, el mundo evoluciona, cambia, efectivamente es un choque de fuerza, de tendencia, de tal. Esa es la realidad, esa es la historia, esa no es lo que imaginamos, tal, es así. Si el mundo, por la correlación de fuerza va hacia el individualismo, bueno, no hay una necesidad natural de evolucionar hacia el individualismo. Y en cuanto al progreso, yo creo que no he hecho más que aprenderlo de la historia del pensamiento, en todo caso. Yo creo y siempre pienso, cuando escucho todas estas y otras propuestas técnicas, científicas y de todos los tipos, y se menciona la palabra progreso, mejora y tal, insisto, mejora, mencionaba algo de a ver si mejoran el desamparo esencial que tenemos, y por otro lado, si me dicen algo de que vamos a avanzar, progresar o mejorar la justicia, que es lo que desde Sócrates hasta acá venimos viendo, y yo no me muevo de ahí. Dígame, y si usted no me lo dice, para mí
su propuesta no vale. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso, discutamos lo que quieras, pero sinteticémoslo. Vamos a meternos a discutir si todo lo que usted dice está bien. Y como vos decías, a mí no me preocupa que cambien, que pongan chip, que mejoren una línea genética, eso. Pero lo que me preocupa es si todo eso se hace algo más justo. Se hace algo más justo. Ahí vamos. Esa es como mi medida, mi escala, digamos, mi canon. Yo tomo eso como referencia, porque en medio de todo esto, si no hay tantas cosas para pensar, para explicar, uno le puede entrar además por tantos lados, ¿no? Pero en definitiva creo que es eso, ¿no? Bueno, ahí ahí Sí. está completamente ausente la idea de justicia en todo este nuevo mundo. Claro. Es una palabra que ni figura. Claro. Es un tema que ni está planteado, que no... Claro. ¿Y la justicia? Qué sé yo. No Pero- esa cosa. O sea, además la justicia puede ser endilgada a, eso era cuando tuvimos que hacer un pacto. Claro. Cuando tuvimos que, y sí, me venían con lo económico y lo social, tuvimos que poner Claro. justicia, qué sé yo. Claro. Yo quería por un minuto, retomando lo que vos habías dicho acerca de la vejez, que me parece que tiene una relación con el concepto del desamparo, que como queda claro me impactó bastante ese concepto. ¿Por qué? Porque en la vejez, en la enfermedad, el desamparo se pone de manifiesto, porque se pone de manifiesto que el ser humano es vulnerable, en la vejez y en la muerte se pone de manifiesto que el ser humano es finito. Entonces, pensar que la vejez es una condición que se puede mejorar, digamos, o que se puede eliminar, es una manera de ocultar el desamparo. Sí. Es una manera de decir, ese desamparo no es esencial. Es un desamparo circunstancial que se puede eliminar. Claro. De la misma manera, hay estudios que han mostrado cómo a partir de cierta época se oculta la muerte. Claro. O sea, hubo otras épocas en donde era más frecuente ver, por ejemplo, fotografías de cadáveres o ver un cadáver en estado de descomposición. Hoy, en las artes visuales, se oculta el hecho de que morimos y al morir el cuerpo se corrompe. Bueno, está la foto de Sarmiento, ¿no? Sí, Está la famosa claro, foto de Sarmiento claro, muerto, claro. descubierto con... Y se ponía la foto, ¿no? Y, Sí, sí, que sí, forma parte entre comillas, de la vida también. Claro. Entonces, creo que el hecho de eliminar todo eso, de negar todo eso, de pensar que es una condición transformable, es negar que el ser humano tiene un desamparo esencial. Creo que pasa por ese lado. Sí, para bajar un poco A la tierra. la seriedad y por lo menos aflojar un poco porque está denso. Demasiada metafísica. Está denso el ¿Qué? ¿Vamos a contar chistes ahora? No, De un gallego le dice al otro, no. Quiero sugerirle, si no la han visto en relación con el tema de la vejez, una película que es una perla, es una maravilla, que acabo de ver, que se llama Lucky, con Harry Dean Stanton, sobre la vejez. Hace poquito. Sí, está en cartelera todavía. Sí. La profundidad que tiene. Ahí te plantea Ajá. qué es la vejez, cómo me ubico, que eso. Harry Dean Stanton Impecable. murió hace muy poquito. Sí, el año pasado. Claro. Espectacular. Y era muy Espectacular. viejo ya. Mensaje impresionante. Pero bueno, No, bueno, era a lo mejor se puede suprimir no, del pero video, al contrario. ¿no? De En la realidad, sugerencia. en el cine. No, ahora viene la parte de consejo de películas. Por favor. Pero muchas de las cosas que se hablan filosóficamente en el cine y en Sí, películas obvio. de consumo Sí. popular se pueden ver. Sí. De hecho, uno hasta podría seguir en qué momento en el cine aparecen los cyborgs, en qué Claro, momento en el sí, cine aparecen sí, los cuerpos sí. transformados. Sí. Por ejemplo, había películas clase B japonesas que mostraban cyborg hace mucho tiempo y en situaciones de mucha violencia. Eran películas de mucha truculencia que mostraban personas que se introducían partes metálicas en el cuerpo y de esa manera se transformaban. Bueno, si uno ve también cómo aparece eso en el cine, que es un arte visual en última instancia, también puede ver cómo la sociedad va juzgando al transhumanismo y al posmodernismo. Sí, la idea del hombre Poshumanismo máquina, también. ya la metría, Sí. hay toda una historia, ¿no? Pero esto ahora lo están haciendo o queriendo hacer
En serio, digamos. Ahora es de verdad. Ahora es de verdad, ahora es de verdad. Bueno, es que ahora se puede hacer verdad por lo que decías de ciencia y técnica. Claro. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención es que a lo largo de la discusión termina siendo que es como si encontráramos un hito donde todo se transforma en la Segunda Guerra Mundial. Yo digo, todo el problema del humanismo, digo, con la cuestión de Heidegger estaba el tema del humanismo, 1947. Lanzamiento de la bomba atómica como último, el acta de nacimiento de lo que se conoce como Big Science, ¿no? O sea que ya no es posible hacer ciencia de la vieja usanza. Y 1947 también, casi el mismo año, pero bueno, 45, 47, 43, 4 años de diferencia, declaración ONU, universal, los organismos internacionales y la idea de que hay que acompañar el desarrollo del capitalismo con una idea de lo económico, de lo social y de la justicia. Eso es lo que, de acuerdo a lo que vos decías, es como que cuando cae el muro de Berlín, se cae ese dique y todo puede. Sin embargo, me parece que todavía, desde la caída del muro hasta ahora, yo diría que todavía se quiso mantener como que no fue inmediato el discurso, bueno, terminemos con todo esto de los derechos económicos y sociales y la justicia, y uno podría decir que en realidad hay un poquitito de desfasaje, porque en realidad esa idea estuvo planteada en los años finales de la Guerra Fría. Uno dice, Reagan y Thatcher son los que, de alguna manera, todavía están en ese momento. Y después de eso, si uno observa, no más en gobernantes, si uno piensa en Clinton, en Obama, en la tercera vía en Inglaterra, en la crisis de la socialdemocracia europea, incluso en todo lo que pasó en los últimos 20 años en América Latina, es que no está tan claro que se pueda avanzar sin ningún problema. Quizás ahora sí, quizás en los últimos años, uno piensa, básicamente si uno piensa que alguien como Trump pueda ser presidente de Estados Unidos, ese mismo hecho señala que ahora sí es como que no hay. Pero como que para mí hubo como 20 años, en esta serie histórica que vos hacías, me parece que hubo 20 años como de una cierta, no vacilación, pero a ver si podemos dejar aunque se haya instalado un par de. Mira, en el terreno de la medicina y en perspectiva de la bioética, hay marcas que te van señalando el cambio. Yo te diría, la bioética, más que acuñarse el término que lo acuñó Frijard allá en el 1926, después se supo, pero al inicio que empieza años 69, 70, 71, en adelante, ahí empieza como la bioética open, liberal, y Villa Michilde son sus mayores exponentes, y durante los 70, más o menos, tal. Paralelamente, claro, desde Estados Unidos, como introductor de la bioética y como productor. Paralelamente, en el año 78 sale la Declaración de Almata sobre Atención Primaria de Salud. Es el documento más importante que saca Naciones Unidas en el tema de la salud. ¿Para qué? Para tratar de lograr una justicia internacional, global. Atención primaria de salud como instrumento, como estrategia que cualquier país, rico, pobre, tal, podía implementar para tratar de lograr el nivel más alto, según mandaba el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el nivel más alto posible de salud física y mental. En el 79, al año siguiente, del 78, la Fundación Rockefeller hace un congreso en Italia y ataca a la Declaración de Almata. Dice, no, eso es excesivo, esto es muy costoso, eso no puede ser. Hay que hacer atención primaria reducida. Cuidado de las diarreas infantiles, cuidado materno de no sé qué, vacunación y tal. Y lo meten la atención primaria selectiva. La implantan. Las presiones ya empiezan con OMS, con UNICEF, y OMS y UNICEF arrancan con un programa de vacunación internacional, que es lo que le habían dejado, digamos, como una línea tal. El fuerte, y empieza a funcionar y tal. Bueno, eso fue también, si uno toma cómo evolucionaron las vacunas
desde entonces, desde el 79 hasta ahora, ve primero un nivel durante los finales de los 70 y los 80, digamos, en que se masifican, el sarampión disminuye pero abruptamente con la masificación, todos los países en un grado u otro acceden a las vacunas fundamentales, las 5 o 6 vacunas fundamentales, todo funciona, la economía, la ética, la justicia internacional y tal. Hasta que a finales de los 70, a finales de los 80, empieza a moverse el mercado de las vacunas, porque por una serie de cosas, porque van trabajando en nuevas vacunas, las biotecnológicas, etcétera, de más alto costo. Antes, ¿qué hacían? Y empiezan a concentrarse los productores de vacunas. Antes se podía darle y venderle a OMS y UNICEF barato, porque había muchos productores, pero se empiezan a concentrar en 4 o 5 grandes, Glaxo, bueno, Aventis, varias, que concentran el mercado de vacunas. Entonces ya no hay competencia entre ellos, los precios empiezan a subir. Por otro lado, ya no son las vacunas básicas que cualquier país puede producir o tal, y que cuestan 2 centavos, 3 centavos de dólar y tal, se dispara tal. Ya los laboratorios empiezan a dejar, no estoquean, porque lo costoso no tenés stock, porque antes venía, y bueno, si tengo todo este stock, venía OMS, UNICEF, te lo vendo re barato, casi te lo regalo, llévatelo, millones y millones. Ahora ya no sé. Entonces, eso hace que empiecen la iniciativa público-privada que este gobierno quiere mover, entre la Fundación Bill Gates, la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial, OMS, UNICEF, y le empiezan a poner condiciones. Eso te muestra una cosa. La otra cosa que te muestra también en la perspectiva histórica es que durante los 90, a partir de invertir en salud del Banco Mundial, en el año 90, al año siguiente de la caída, dice, las privatizaciones, la OPS que tenía 100 años prácticamente de dedicarse a la salud pública con una mirada de justicia para América Latina, la transforma. George Alain, el director, se privatiza en salud. Acá nosotros lo tuvimos con Menem. Claro. Privatizaciones en salud. Cambió el modelo. Año 90 ya te cambió. Ya no es salud para todos. En el año 2000, consigna del año 78. Ya privatizaciones en salud. Entonces empieza eso. A finales de los 90, en el 97 en realidad, se denuncia que organismos de Estados Unidos, los principales organismos, los Institutos Nacionales de Salud, la Universidad de Harvard, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, etc., estaban haciendo investigaciones no éticas en África, República Dominicana, Tailandia, etc., sobre tratamiento del HIV-Sida. Había un tratamiento estandarizado en Estados Unidos, investigaban en los países pobres, y algunas mujeres las trataban y a otras no. ¿Por qué? Porque acá no tienen tratamiento, doble estándar. Doble estándar se acuña a finales de los 80, la idea de doble estándar en el acceso a la salud. No, si los pobres no tienen acceso, yo puedo hacer una investigación a la cual no tengan acceso. No, señor. Hay una injusticia, usted está agregando otra injusticia sobre esa. Entonces, ahí te cambió. Empieza la discusión sobre la Declaración de Helsinki, finales de los 90, que era la que el documento heredero del Código de Nuremberg, del modelo de derechos humanos y demás, Estados Unidos lo empieza a atacar. Yo estuve en una de las reuniones, 2003, en Helsinki, que repetía un poco la sede convocatoria. Estados Unidos la atacaba, acompañado de Alemania, acompañado de Japón, los grandes productores de medicamentos y tal. En el 2004, ¿qué hizo Estados Unidos? Que la tenía adoptada la Declaración de Helsinki desde el año 89, por lo menos, la abandonó y la reemplazó por normas de los países productores de medicamentos. Entonces, en el año 2003, una bioeticista, Ruth Macklin, de grandes visitas por nuestro país, saca una editorial en una de las 5 revistas médicas más importantes, de mayor difusión e impacto, saca una editorial que dice: la dignidad es un concepto inútil en bioética y debe ser abandonado. No sé si necesitamos más. Dignidad
concepto arquitectónico fundamental de la estructura de derechos humanos. Como después, bueno, es largo, no tenemos casi tiempo acá de discutirlo. Pero bueno, ya empieza el ataque a los conceptos centrales de la arquitectura de derechos humanos, que es la que continúa. De manera que se va desmantelando todos los supuestos. Acá tenemos en discusión ahora el derecho al trabajo, tenemos en discusión el derecho a la educación. No se ataca a los sindicalistas de la educación por casualidad. ¿Por qué? Hay que terminar. Sarmiento habrá escrito en 1848 que la educación popular y tal, hay que terminar con eso. La flexibilidad laboral no significa más que el libre despido. Es decir, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud lo convertimos en secretaría. ¿Para qué tanto derecho y lo reducimos? Como durante la época de Menem se descentralizó, se pasó a las provincias y se cae. Entonces, lo que estamos viendo, creo yo, es una deconstrucción, si lo querríamos, una deconstrucción del sistema normativo, moral, obviamente, no ético, moral, pero la moral consensuada mayor de nuestro tiempo. Lo están desarticulando. Lo están desarticulando para ¿qué es lo que prima? Y priman las consignas de las corporaciones. Son las consignas de las corporaciones. Y este transhumanismo y este poshumanismo, a mi modo de ver, no es más que otra consigna del desarrollo y del dominio global de las corporaciones. Entonces, yo creo que vivimos un mal momento, vivimos, como se puede ver en lo que digo, y creo que la medicina ha sido un foco que bien lo puede dar fe de todo esto, porque la medicina se ha transformado en una de las áreas de desarrollo económico más potentes. La medicina y la biotecnología, no solo la medicina del médico, es una a la par de la industria de armamentos, de los bancos, de las comunicaciones. Entonces, tiene un poderío muy grande y creo que nos da una lección de para dónde vamos.